Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy tengo el honor de estar con alguien que tiene una historia muy especial que contarnos, que a mí me salió, no sé por qué, sugerido en el feed de vídeos de YouTube. Me metí a ver su testimonio y me chocó mucho. Le escribí en los comentarios y aquí lo tenemos, a Raúl. Raúl es de Valencia como yo. Lo que pasa que tú vives ¿en dónde era? En un pueblecito que está Ah, bastante cerca de Valencia, claro, Llombai. sí, vale, vale. Y te dedicas a todo el tema de inteligencia artificial. Explícalo tú porque me lo has explicado antes de empezar a grabar, pero yo soy malísimo con todo eso y tú lo vas a explicar mejor si quieres. Vale, como quieras, pues lo que es el tema de lo que me dedico, soy ingeniero de Machine Learning. Eso implica en que tienes como un montón de datos, es como si fueran un montón de voces que te están hablando al mismo tiempo y tú tienes la responsabilidad de coger esos datos de un sitio, ir procesándolos, dándoles una forma y de cierta manera es como coger palabras de un libro e ir estructurando una historia y saber estos datos qué es lo que te pueden ofrecer. Imaginaos que, por ejemplo, estáis en una fábrica y tenéis un montón de sensores por toda la planta y queréis predecir si habrá alguna pieza que tendrá algún tipo de defecto o no tendrá el defecto. Entonces, aquí pues mi parte de responsabilidad es como coger todos esos datos, darles una forma y además de crear lo que es el modelo de Machine Learning, que es como si fuese una caja negra que realmente no es del todo una caja negra, sino que hay ahí unas ecuaciones matemáticas que hay detrás y entonces con esto poder saber si en un momento determinado va a producirse un evento o no. Esto en torno a predicción, también es cierto que se pueden hacer clasificaciones. Lo que veis de las imágenes que, por ejemplo, yo cojo esta botella y aquí puede aparecer un recuadrito de un color diciendo botella y te pone aquí el porcentaje de confianza de que el modelo piensa que es botella. Esto en el ámbito de visión. Y lo que se ve bastante ahora mismo es el tema de procesamiento del lenguaje natural, que son todos estos modelos que estamos viendo, grandes modelos como ChatGPT, Sí. Gemini y entre otros más, que se que al final no dejan de ser predictores de palabras, que en función de la palabra que es, las palabras que ponemos, predicen las palabras que van después Mm. y que también pueden ser utilizados para clasificar el sentimiento de un mensaje o incluso, por ejemplo, imaginaos que en los comentarios de este vídeo queremos decir, vale, queremos saber qué tipo de comentarios son así feedback positivo, cuáles son constructivos, cuáles no, que ya es algo muy abstracto y que parece que matemáticamente no se pueda medir, pero sí que podemos entrenar un modelo de lenguaje natural para que pueda discernir sobre estas cuestiones. Toma ya. Yo todo esto lo veo muy complicado, pero hay algo que es por lo que estamos aquí, que tenemos en común, y es el testimonio de fe. Un testimonio, ahí estamos, un testimonio que eh, todos tenemos unas pruebas en nuestra vida, algunos tienen un tipo de pruebas, otros otras, etcétera. El testimonio de Raúl es muy importante. Yo te doy total libertad para que lo cuentes desde donde quieras, como quieras, porque creo que es algo que se debe de decir. Sobre todo, no sé por qué, pero yo aquí en España veo mucha oscuridad con este tema y precisamente Cristo nos da su luz para que seamos luz y ponernos encima de la mesa. Pues este canal está para poner la luz encima de la mesa. Así que cuando quieras, cuéntanos tu testimonio, Raúl. Estupendo. Pues de pequeño pues me bautizaron como a todos los niños. También creo que los niños que hemos llegado a tener
abuelas, afortunadamente, pues también hemos tenido la típica abuela insistente con el tema de la fe, que nos enseña a rezar, que nos acompaña también. Hay quienes los padres también hayan sido más insistentes, que no en todos los casos los padres son del todo insistentes, pero que aún así con el rosario actualmente sí que pienso que es posible que eventualmente algún día puedan tener esa ilusión por la fe que también tuvieron de pequeños, como yo. Y que es verdad que también tomé la comunión. Cuando tomé la comunión no tampoco iba a misa recurrentemente, algo que suele pasar y que lo veo hoy en día, que ves que los niños van a comunión, hacen la primera comunión y ya luego la semana que viene, bueno, aún vienes alguno, pero ya a las otras semanas los banquillos están vacíos, es lo que tienes. Y también pasé un poco por ese proceso, luego pues fui a un centro educativo del Opus Dei, en este caso era un centro, era no mixto, y aquí sí que es cierto que de alguna manera no me desconecté del todo de la fe y que aquí pues hice la confirmación, pero aún así no era practicante, yo no iba los domingos a misa y que también pues me parecía bastante pateo como a todo chaval joven, porque parece ser que de alguna manera se tenga que hacer todo muy sensorial para atraer a los jóvenes, pero Mm, sí que es cierto que los jóvenes están muy habituados a un ambiente excesivamente sensorial y cuando están en momentos de silencio o paseando o se aburren, pues parece que lo ven como algo horrible, cuando en verdad en esos momentos de silencio es cuando podemos tener los oídos más abiertos, especialmente hacia el Señor. En todo caso, ya cuando terminé de este centro, que solo hacían hasta secundaria, fui al instituto a hacer el bachiller y bueno, en la asignatura de filosofía justamente se habló sobre el tema de las religiones y todo esto, que era como un mito, como que era un cuento que se había montado para explicar cómo funciona el mundo o para poder orquestar a los seres humanos a que nos soportemos bien unos con otros. Y quieras o no, eso fue algo que debilitó todo lo que llevaba conmigo detrás mm, y, y que, por decirlo de alguna manera, tenía una fe, sí, tenía una fe, pero considero que los cimientos no eran así de barro. Aún así, aún así, pues eso fue cuando tenía 16 años, cuando vivía más apartado, que en ese momento es como que parecía que te sentías libre, como que ya no pasaba nada por hacer ciertas cosas, como que te sientes libre de esa carga. Y que quieras o no, parece un poco como ese tipo de libertad que ofrece Polilla a Pinocho. Creo que mm. era Polilla, si no recuerdo mal el Pues personaje. no me acuerdo del nombre, pero sí, sí, sí. Es un poco, es un poco ese rollo, como que le da el empujón para caminar en este camino, digamos, de libertad, pero luego cuando se queda totalmente solo, nadie le vuelve, o no hay nadie que le empuje a volver ahí. Bueno, quizás Pepito Grillo tendría que volver a verme leer el cuento o repasarme la película para, Pero vas bien, vas bien, vas bien. para saber cómo era. Y sí, y luego pues ahí, quieras o no, cuando quitas a Dios de en medio, y que esto también lo dice J. de Red Pill, que cuando quitas a Dios hay otras cosas que tratan de ocupar su lugar, ese vacío que queda, que no queda del todo lleno, por supuesto, porque solo Él lo puede llenar, y que cuando cualquier cosa se puede meter es cualquier cosa literal. Mm, Y en mi caso, pues sí que empecé a profundizar en algunas ideologías, por ejemplo, en el tema del feminismo radical, como que
Pues no sé cómo me metí bastante de lleno dentro de todo este mundillo y Mm, quieras o no, te das cuenta de que te tienes algún sentimiento ciertamente misándrico de esa manía hacia los propios hombres, incluso siendo hombre. ya, Y, y luego, ¿qué más? Sí, luego entré a la universidad, en la carrera de Ingeniería Electrónica, en la Politécnica de Valencia, y no sé cómo fue que terminé. Sé que es cierto que me movía en el tema de tema que iba a los festivales de este tipo de, sí, que vamos, no sé cómo decirlo, festivales del rollo alternativo, ya, vamos a dejarlo así, y creas o no, pues ahí empiezas a conocer otro tipo de mundillos, gracias a Dios que no he caído en el tema de las drogas, ni del tema de ni tema ni otros temas raros que he escuchado por ahí en torno a promiscuosidad y todas esas cosas. Puedo dar gracias a Dios que no he caído en esto. Y y que aquí ya es cuando, de alguna manera, descubrí el tema de que la transexualidad podría ser algo posible y que veía que se podía hacer mediante hormonas y que luego veías testimonios de gente que decía que era muy feliz, que le había ido muy bien y todo esto. Y aquí yo cuando tomé la decisión de querer hacer esta transición, bueno, antes sí que estaba como probando a hablarle, decirle a una persona, prueba a hablarme en femenino a ver qué tal es. Y sí que es cierto que en aquel momento sentía, ¿sabes? Sientes algo de euforia, es verdad. Y que cuando entrase dentro de lo que es el tema de la transición, parece ser que hay gente que a priori, sin hacerlo de mala fe, te mm, dan esos ánimos, te dan ese empujón para hacer la transición, pero yo pienso que es porque de alguna manera quizás ellos también han sido engañados como yo fui, como considero que yo fui engañado y entonces ellos se piensan que pueden estar haciendo bien motivando una transición. Luego sí que había gente que era más crítica y que quieras o no, de alguna manera parecían como obstáculos y sí que es cierto que el haber estado más metido en este mundillo estaba muy a la defensiva en torno a los demás. Hay personas a las que no he tratado, no he llegado a tratar bien y ya, llegarlos a culpar de cosas que realmente no han hecho. Y de aquí también aprovecho para pedirles perdón. Sí que en su día les pude pedir perdón por texto, pero si me están escuchando, pues puede ser que sepáis que me arrepiento y que estaba equivocado en aquel entonces al enfadarme con vosotros. ¿Y, y qué más cosas pasaron? Sí, lo que era el psicólogo ujú, al que fui era año 2000, principios del 2017. En aquel entonces aún no había ley trans valenciana ni mucho menos la estatal. Bueno, la estatal estaba la del 2007, que la del 2007 era la que te decía que tenías que tener el diagnóstico de disforia de género. No obstante, no sé si por presiones o por otras cosas, el tratamiento sí que creo que eché en falta un poco más de exploración de la vida personal. Sé que me hicieron algunos tests, había también charla a la consulta y todo. Lo único que pasa que la gente que iba ahí a aclarar sus dudas, bueno, realmente creo que había gente que podía ir a aclararse, pero luego, como fue mi caso, el de otros más, iban como a piñón fijo de decir, yo quiero conseguir esto, quiero pasar este trámite, que me derive al endocrino, me dé las pastillas y ya está. Y sí que es verdad
En aquel momento me equivoqué en no ver al psicólogo como alguien que me acompañe o no considerar buscar testimonios de personas que habían de transicionado, puesto que en 2017 creo que sí que había alguno que se podías encontrar en inglés. Eso sí que es verdad, de la misma manera que habían testimonios de personas que habían transicionado y que quizás haber dado con alguno de ellos hubiese sido como, oye, pues igual no es esto lo que necesito en mi vida y que lo que necesito es mejorar mi vida en general, Mm. incluso con el ánimo de procrastinar esta decisión. Y después de pasar algunas consultas, ya fui como al endocrino. Bueno, sí que es cierto que antes ya hice la de transición, bueno, la de transición no, la transición social, que es cuando ya te presentas a todo el mundo con con un nombre, bueno, depende de tu nombre, Ya. y luego te presentas con con tu género, que en el que quieres que te llamen, Ajá. y luego está la transición médica. La transición médica ya llegué a la consulta y el endocrino me informó de lo que eran los efectos secundarios y también me hizo leer unos papeles en los cuales leí, firmé, porque en aquel momento también estás un poco de euforia. No estás Ya. pensando en, ¿esto me va a traer efectos a largo plazo en la salud? Que sí que lo llegas a considerar, pero en aquel momento aún no le das importancia a tu salud. Dices, da igual, yo voy a seguir con esto y porque pienso que es lo correcto y ya está, y no piensas en muchas cosas más. Al menos en mi caso, que creo que tomé la decisión de forma más inconsciente, al igual que puede haber gente que de forma más inconsciente se mete en mundillos raros como las drogas o, Mm. o lo que es la prostitución o el consumo de pornografía, por hablar de otras cosas en las que la gente puede caer. Luego, pues, a ver, sí que inicié con lo que son las hormonas. Mm. Obviamente los cambios, a los pocos meses ya empezaba a sentir algunos cambios. Luego, junto a esto, estuve siguiendo una dieta vegana durante un año y sí que me sentía bastante flojo. Me sentía bastante flojo en mis día a días, me sentía muy susceptible, muy sensible, puesto que al final tu cuerpo está luchando constantemente contra algo que no es, puesto que si tu eje hormonal está aquí y lo que es llevar aquí, pues tu cuerpo va a luchar para que esto se mantenga aquí. Pero claro, las pastillas, que eso no son químicos, son fuertes. En este caso era Androcur y Climen, que es un antiandrógeno, y luego los estrógenos, todo de uno. También decir que lo que es el tratamiento hormonal puede depender de cada persona y que antes del tratamiento también me hicieron una analítica y todo lo demás, puesto que lo tienen que hacer y es que hay casos en los que no lo han hecho y se ha liado a nivel de salud, al menos fuera de Valencia, porque aquí en Valencia no estoy seguro de si ha pasado alguna cosa por el estilo. Mm. ¿Qué, qué más había? Sí, el tema social, pues parecía también que la cosa podía estar yendo mejor. Participaba en en algunas actividades de colectivos feministas y LGBT también. Tiempo que ahora mismo podría haber pensado y dicho, oye, pues lo hubiese dedicado a otro tipo de cosas a posteriori. Sí que lo vi. Y es, y es verdad que dentro de lo que son estos colectivos, creo que lo que me hizo un poco como pensar algo fue como ver las luchas de poder que habían dentro de estos mismos grupos, que los valores que estaban predicando no coincidían con lo que luego decían y esto
Y esto, quieras o no, también ayuda, el ver esta incoherencia también ayuda a que puedas abrir la mente a ciertas cosas. mm, Y aquí no sé muy bien qué sucedió antes, pero sí que vi un documental que en su día lanzó Mario Luna por internet, como un documental de 3 horas, que era lo típico que había subido a Mega y todo esto. mm, Porque claro, incluso antes de transicionar yo lo seguía porque hacía tema de relacionarte con la gente, bueno, específicamente de ligar. ya, Y pues, quieras o no, este tema también me interesaba. Y el documental eran como 3 horas desmontando todo esto de lo que era el feminismo y que llevamos desde el 2004 arrastrando algo que no ha mejorado las cifras, que no se han preocupado en buscar las causas reales de la violencia de género. De hecho, vi hoy un vídeo de Begoña Gerpe, que es una youtuber que es abogada, y dijo que de todos los casos de violencia de género que ella ha llevado, ella dijo que solo había uno en el que realmente el marido, había el ido. hombre, era un machista, pero que todos los demás eran factores totalmente secundarios y que ella denunciaba que esto no se llegaba a investigar. Mm, Y aquí ya lo que fue el tema del feminismo, ya lo empecé como por dejarlo de lado. mm, Luego, año 2018 creo que estaba en tercero de carrera, si no recuerdo mal, una tarde en un laboratorio. Por lo que sea, me dio por hacer una especie de charla sobre el tema de religiones y LGBT, que al final no la hice, pero buscando información, al menos sobre un poco de cómo la fe puede tratar a las personas LGBT, bueno, la fe católica y todo esto. Y por decirlo de alguna manera, leí pues que Dios nos ama a todos, nos ama a todos como a sus hijos, y recuerdo que en ese momento me puse a llorar. Yo creo que fue la primera semilla como una semilla que ya sembró el Señor ahí. De hecho, recuerdo que mi tía abuela, que en paz descanse, me llamó y pues yo hablé con ella. Sé que es cierto que aunque mis familias aceptaban mi transición, también al menos mi abuela y mi tía abuela sí que querían que estuviese lo más cerca de Dios posible, aunque en aquel entonces no lo estaba. Y eso fue una semilla que considero que quizás tardó en terminar, pero bueno, la cosa de tiempos, y que también de alguna manera me hizo, me hizo abandonar lo que es, lo que no sé si decirlo, ateísmo, agnosticismo, no lo sé, no estoy seguro. Yo sé que al final no tenía tampoco una actitud combatiente contra la religión, y que sí que es verdad que parece ser que el ateo sí que puede tener más posibilidades de convertirse que el agnóstico, puesto que el ateo no tiene una actitud de indiferencia hacia lo que es la religión. Es igual como a los padres que dicen que no quieren bautizar a sus hijos, que si no son creyentes, ¿qué más les da que se bautice al hijo si no ya, creen en eso? Y es un poco este sentimiento que al menos tenía. mm, Sí, también pasaron algunas cosas, lo que fue la carrera, al menos el cuarto año, que el cuarto año, pues mi hermano me enseña el canal de Wall Street Wolverine. Y en ese ah, momento, al menos creo que estaba abierto de mente y ya, pues, por decirlo de alguna manera, empecé a ver vídeos, y siempre me pasa que cuando mi hermano me pasa algo, yo empiezo como a profundizar muchísimo en lo que me pasa. Y en este caso, como que pude salir al menos de lo que es todo el tema
del marxismo, aún así seguía metido dentro de lo que es lo LGBT y todo lo demás. Me fue bien con la carrera, me la saqué a curso por año, aún con todo lo que llevaba arrastrando. Lo que era la fe parecía que pasó de evolucionar a ser algo místico del tipo como, no, pues igual cuando nos muramos nos vamos ahí a una especie de dimensión un poco rara, psicodélica o algo así, que era lo que yo me imaginaba. A que ya Dios volviese a ir volviendo a su lugar. Si no recuerdo mal, creo que a finales de 2020 sí que mi hermano me dijo, porque mi hermano sí que pues estuvo en el Erasmus, estuvo como hablando con algunos sacerdotes y todo esto, por contactos y demás, y que me dijo, bueno, ¿me acompañas a misa tal? Y yo digo, bueno, va, pues te acompaño. Y aquí, bueno, sucedió un poco con con lo que me pasó anteriormente, que yo también empecé a profundizar más. Sí que es cierto que a los inicios yo no estaba dispuesto a decir, vale, bueno, lo de que se haga la voluntad de Dios aún no había llegado a ese punto de poner la voluntad de Dios por encima de la mía. Es verdad que en aquel entonces a mí siempre me han gustado las mujeres. Sé que es algo que puede chocar un poco de que una persona transicione, aunque les guste la persona del sexo contrario, pero sí que ocurre y por desgracia es más común de lo habitual. De hecho, hay un testimonio de un hombre que se casó con una mujer, tuvo una hija, el hombre transicionó y encima se hizo una vaginoplastia y luego de transicionó, que quieras o no, dices, ¿cómo puede haber llegado a ese punto estando casado? Ojo, y la mujer aún sigue con él. Sí, O sí, sea, sí, creo que sé cuál es, creo que sé cuál es, lo he visto. Mm, vale, pues entonces sí, sí que lo conoces. sí, me suena de haberlo visto, sí. O si no, ese uno muy parecido, sí. Y creo que también tenía un libro hablando de la disforia y como que, Puede ser, no sé. sí, y entonces pues, a ver si este paréntesis, ya luego pues sí que hablé con el cura por primera vez, que en aquel entonces pues tampoco tenía mucha idea de quién estaba de cura en mi pueblo, mira cómo estaba de desconectado. Y le comenté un poco sobre el tema de la transexualidad y sí que es cierto que esto puede ser muy delicado y lo digo a la persona que puede tener a una persona trans cerca y que quiera ayudarla o acompañarla de alguna manera y que que ir con cuidado porque muchas veces una persona se puede poner muy a la defensiva y encerrarse más y no tener como esa disposición a escuchar a los demás. Y en este caso a mi sacerdote le conté acerca de la transexualidad, estábamos en privado y y luego pues él, la actitud que tuvo fue más de acompañamiento, no se mostró en acuerdo ni en desacuerdo, pero sí que me dijo, tú ora, tú pídele al Señor qué es lo que quiere para ti. Básicamente me estaba diciendo que ponga la voluntad del Señor por encima de la mía. Admito que la actitud de la gente de mi parroquia fue muy buena. Sí que es cierto que, a ver, pues me hablaban en femenino y por el nombre que tenía en aquel entonces, porque obviamente son gente que me respetaban como yo era, con independencia de que estuviesen de acuerdo o en desacuerdo. Y que quieras o no, creo que también les hacía un poco de gracia el hecho de ver a alguien joven yendo a misa, que es como si fuese como encontrarte algo muy extraño. Un unicornio. Sí. Que no, mira, una persona joven aquí en misa.
Entonces ya pues iba a misa, solía ir a misa todos los domingos que podía y también pues escuchaba lo que era el sermón y todo. Sí que es cierto que se me hacía pesado, se me hacía un tanto pesado porque digo, ostras, esto dura muchísimo. Bueno, y esto sumado que sí. Bueno, hasta mi cura hace bromas de eso, de que como él es venezolano, pues enrolla más de la cuenta en el sermón y entonces pues... Puede ser, puede ser. Pero sí que es cierto que también lo que me encanta es que daba mucha caña a los jóvenes, dar caña para bien, y que Ujú. hablaba de muchas cosas sin pelos en la lengua, incluso temas que pueden ser tabús, que a lo mejor hay gente que dice, uy, pero ¿qué hace hablando de esto, tal? Por ejemplo, hablar de la muerte y de suicidios y todo esto, puesto que también esto se junta en que es psicólogo y quieras o no, creo que es ya un cura que es psicólogo, pienso que puede ser Es una broma, es una broma. Sí, 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 sí. A totalmente. ver, yo si quieres que pueda hacer un inciso y preguntarte alguna cosa que me salta así. Sí, sí, que he eh, estado hablando y yo digo, no sé si querrá decirme algo. sí, no, a ver, el tema es, bueno, yo lo que he visto con el tiempo es que al final todo el tema del feminismo y lo que estamos viendo ahora, porque obviamente sí que hay casos de mujeres que son maltratadas y eso yo creo que ha pasado siempre. También hay hombres que son maltratados, pero al final lo que están haciendo esta gente es el comunismo, ¿no? Esa lucha de clases, dividir la sociedad en clases y ponerlas a luchar entre sí para crear un caos y vivir de las rentas. Y yo creo que han hecho lo mismo con los sexos. Han cogido los sexos, los han vuelto entre sí, los han puesto a pelear, no solo entre ellos, sino entre un sexo vuelto contra sí mismo. Eso es la técnica de Satanás, que lo dice nuestro Señor en el Evangelio. Dice, cualquier reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Entonces, claro, ¿dónde estás? Ellos buscan con esa ideología que tú te dividas contra ti mismo, que es lo que tú decías, ¿no? A lo mejor que Dios te quiere como eres, pero Dios te ha creado de una manera en la que tú tengas una coherencia vital y puedas encontrar esa felicidad. Todos tenemos unas incoherencias brutales. Yo, por ejemplo, yo estaba apegado a la pornografía hace ya años y no podía salir de ahí. Y al final salí porque digo, mira, cada vez que caiga me voy a confesar. No voy a esperar ni un minuto. Entonces, ¿qué pasaba? Que el sacerdote estaba harto de mí. Y decía, no vuelvas, porque no vienes muy a menudo. Entonces yo hice un circuito de parroquias, iba cada vez a una parroquia. Pues te puedo decir que una cosa que yo había intentado dejar durante mucho, mucho, mucho tiempo y no podía, y te digo en serio que para mí era como, quiero decir, toda esa industria está creada pues para crearte una adicción, era una adicción realmente. Entonces, al final me lo quité en cosa de 2, 3 meses, no he vuelto a caer en años. Creo, ¿no? ¿Cuántos años hace ya que no he caído? No sé, he perdido la cuenta, muchísimos años. Ni una sola vez. Si a mí me dicen en el peor momento que yo estaba, que algún día iba a estar años y años y años sin caer ni una sola vez, no me lo hubiera creído, te lo garantizo. No me lo hubiera creído. No sé si eso pasa en tu caso, ¿no? Con este paso que tú decides dar, porque al final, pues cuando nos quitan la raíz todos intentamos buscar una identidad. Pero claro, lo que ellos te proponen para encontrar tu identidad es como deconstruirte, ¿no? Y montarte así a la rebufo, haz lo que sea. Porque luego, claro, te dieron los medicamentos que te dan, los efectos secundarios, ¿cuáles pueden ser? Porque me imagino que no sé, no serán cosas, o sea, que será cosa seria a veces, ¿no? Como, Sí, depende bastante del caso. sí, Por ejemplo, en el caso de lo que es mi caso particular, pues lo que es durante el tratamiento hormonal, que luego cuando dejas de tomar las hormonas, esto es como la película Cenicienta, que todo vuelve a ser como eh, es, ya deja de ser una ilusión, pues eso
es pues que se feminiza pues, el rostro, el vello facial ya no crece con tanta fuerza. Luego, lo que es la esterilidad, te mantienes estéril al menos cuando paras de tomar las hormonas. Sí que es cierto que la gente que empieza antes de la pubertad puede quedarse estéril de por vida. En mi caso sí que es cierto que he llevado 7 años con este tratamiento. Ahora ya llevo mes y tres, ya llevo mes y pico sin todo esto y a ver, se nota muchísimo que, que mis jornadas han vuelto, pero con mucha fuerza, tipo, han dicho, estoy aquí, pero lo han dicho de una manera que digo, pero bueno. Y sí que es cierto que la distribución de grasa Ah, también cambia y lo que creo que es la piel. Incluso también sí que hay gente que ha reportado, al menos he leído algún testimonio en Detrans, que habían dicho que llevaban 4 años en hormonas y que se habían hecho la prueba de fertilidad y que les daba que eran fértiles. ya. Y claro, esto, ¿Cómo encuentras, o sea, cuál es el momento clave donde Dios entra ahí en la ecuación, vuelve a entrar y te dice, déjalo ya? O sea, ¿cómo llegas a dejar de tomar? sí, ¿Cuál es el convencimiento que te lleva a decir, vale, ya está, se acabó? bueno, aquí ya han habido cosas que también sucedieron que interfirieron para que dejase de tomarme las hormonas y fue pues que sí que es verdad que cuando este verano me hicieron una resonancia magnética, puesto que tenía unos síntomas que eran muy poco usuales, tipo sentir hormigueo en la parte izquierda de todo el cuerpo, Uf, y que estuve así durante días y fue al neurólogo. El neurólogo me dijo, bueno, es que esto te tenemos que hacer resonancia magnética, tal, porque en un principio la doctora de cabecera me dijo, no, es que esto podía ser un cuadro de ansiedad y tomas ansiolíticos y demás y chimpum. Que es ya, cierto que en aquel momento yo no los tomé, me fui al neurólogo y el neurólogo pues sí que detectó como lesiones hipertensas en ambos hemisferios y que esto podía tratarse de una posible esclerosis múltiple, lo que pasa que no hay diagnóstico del todo claro. vale. Gracias a Dios no he tenido ningún brote durante todos estos últimos meses. Y que quieras o no, en aquel entonces yo estaba pensando, esto seguramente que habrá sido el pinchacito, los 2 pinchacitos que me dieron ya pues cuando nos encerraron y todo esto, ya sabes de lo que hablo. Si no lo Y digan que, claro, que aquí me han censurado ya 2 veces el canal, por eso, por ese tema. vale, vale, ay, qué palabras digo. Y que, Esto, no sé. y que sí que es cierto que por otra parte ya había como alguna vocecita que me decía, las hormonas también podrían ser, las hormonas pueden tener algo que ver. Y ahí ya es como que ya la idea de estar tomando hormonas ya no casaba con la idea de tener que pues, tomar hormonas con toda la vida ya no casaba con esto. Luego también, por otra parte, lo que dices de cómo entró Dios, también fue en el hecho de que digo, vale, yo quiero formar una familia, pero es que tampoco quiero hacer trampas, no quiero hacer, hacer cosas raras y que también pues quiero, porque claro, conforme iba profundizando en la fe, ya pasé de creer a Dios a mi manera a creer más en Dios como es, coger el mensaje de Jesús y el mensaje de Jesús es el que es, como nos dijo nuestro sacerdote, que no podemos cambiar lo que dijo Jesús en las Escrituras y que Jesús era claro, era directo y provocaba la división también y provocaba que lo persiguiesen, no era un mensaje que gustaba en aquellos tiempos.
Y aquí, pues sí que es cierto que conforme iba avanzando, la idea de formar una familia claro, era o formar una familia o vivir totalmente en castidad, pero cada vez como que era como una batalla que la estaba librando por dentro. Luego sí que es cierto que por una parte lo que era tomar hormonas sí que es cierto que no me hacía gracia. Y que en ese momento ya empecé a indagar sobre tema en el hilo de trans. Luego también le pregunté pues a una que estaba ahí metida y me dijo pues que el catecismo era muy claro con el tema de la gente trans. Decía que pues eso, en el punto 2333, no sé si me lo dijo o lo busqué yo, Ujú. decía de aceptar tu propia identidad sexual. Y claro, sí que es cierto que en ese momento lo lees y dices, no sé, lo intentas forzar un poco, pero sí que tenía entendido que la gente trans, fuese como fuese, si hay una persona trans que quiere casarse, no se puede casar y da igual el sexo de la otra persona, pero como trans, creo que en la iglesia no se pueden casar, hasta donde yo sé. Aquí el punto, para los que lo están oyendo, el 2333 dice, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual, la identidad sexual como hombre y la identidad sexual como mujer. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Es decir, el hombre es hombre, la mujer es mujer, y esas diferencias que se complementan en el plano físico, moral y espiritual están orientadas a esa comunión entre los esposos y a la generación de vida. Vale, gracias por leerlo, por si hay alguien que lo esté escuchando y no esté mirando la pantalla o que no pueda pausar el vídeo si está conduciendo, lo que sea. Bueno, en todo caso, siguiendo con esto de la fe, ¿Mm? es verdad que un tiempo antes sí que dijeron, bueno, vamos a ir al Festival de la Juventud de Mechugorje, que yo en ese momento iba a ir, pero no sé qué excusa me había montado o no sé qué vaina había por el medio, que no fui, también tenía que hablarlo con mi trabajo y todo eso, pero parecía que en ese momento no iba a estar preparado y que quizás no lo iba a aprovechar mejor que la última vez que fui, bueno, es la única vez que fui a Mechugorje, que no lo sepa, es un pueblecito que está en Bosnia y Herzegovina, donde se apareció la Virgen a unos 6 videntes y que ahí pues ha habido una gran influencia de peregrinos y por ahora lo que es sobre estos fenómenos, lo que dice la Iglesia Católica acerca de ellos es que se ha Se reconocen que los frutos en Medjugorje son buenos, pero por ahora no se han posicionado en torno a la veracidad sobre dichas apariciones. Mm. En todo caso, yo fui allí y justamente me llevé lo que eran las pastillas, pero me lo llevé más como acto simbólico de decir, me las voy a llevar y no me las voy a tomar, puesto que en ese momento estaba cuestionando y dije, vale. Lo que son las pastillas, sé que no me hacen mucha gracia, voy a probar a dejármelas. Y si me siento mejor dejándome las pastillas definitivamente, pues entonces eso quiere decir que no me hace ninguna falta. Y pues allí en la peregrinación, la verdad que fui con un grupo de gente que no conocía de nada, eran bastante más mayores que yo, pero aún así, pues esto fue una experiencia bastante fantástica en los que al menos me dieron la importancia de rezar el Santo Rosario durante todos los días. De hecho, después de este podcast me iré a rezarlo Muy bien. y que
Y sí que es cierto que durante esta peregrinación, cuando estaba rezando, dentro de mis intenciones de la oración, me incluía, vale, tengo esta batalla, tengo esta duda, pero quiero resolverla, quiero salir hacia adelante. Sí que me confesé con un sacerdote que, bueno, es que allí los sacerdotes hay de muchas partes del mundo y se ponen como unas banderitas en función de los idiomas que hablan. En este caso, este sí que hablaba español. Le conté todo esto y que me preocupaba. Yo parecía que lo iba a pasar por alto, pero dijo, bueno, respecto a esto, primero me dijo, ya sabes que puedes volver, que es que ya es hora de volver a casa o alguna cosa por el estilo. Me dijo así con buen rollo y todo. Sí que es cierto que ya me mencionó, creo que fue la primera persona que me volvió a mencionar por mi nombre de bautizado, que es el de Ajá. Raúl. Y en ese momento sí que es cierto que me chocó bastante, pero aún así sí que seguía pidiendo durante todos estos días. Luego descubrí que quizás más que pedir por resolver esta cuestión, ya estaba pidiendo cierta valentía para dar este paso, puesto que de todas maneras no me sentía del todo incómodo. Parecía que no, que de alguna manera como si esta incomodidad se hubiese disuelto Mm, de alguna manera. Y que sí que es verdad que en este viaje, pues la peregrinación que hice a Medjugorje fue, aparte de conocer a un grupo fantástico, para mí fue algo que me cambió al menos la vida, me cambió la forma de ver la fe, a poder profundizar y poder, y también pues darme cuenta del poder que tiene el rosario, que hasta ahora no era muy consciente de cómo podía actuar en estas vidas. Aparte también de que en esos días parecía que me sentía muy incansable, no paraba de ir arriba y abajo, no, subía a un monte que hay allí, que es el Kritzevac, que hay una cruz con mm. unas reliquias incrustadas. Y me subí yo solo, luego pues bajé, desayuné en el hotel y poco más. Es una experiencia que tengo cariño también. Obviamente allí es como que el ambiente te invita a estar orando, te invita a estar rezando y es espectacular el ver a miles de personas que sin ningún tipo de policía ni de vigilante se organizan de forma espontánea y cuando tiene que haber silencio, hay silencio, imagínate un montón de bancos y dices, no es que vayan aquí a ver a la Taylor Swift o a la Justin Bieber, ¿no? Que es una misa y que cuando tienen que estar callados hay silencio, muchísimo silencio. Bueno, siempre está el niño que va arriba y abajo o alguien que está tosiendo, pero es impresionante el ambiente que se respira por allí y claro, pues las misas, aunque estén en croata, tienes la radio, pero aún así, incluso cuando estás en viaje, si no te enteras de la misa porque yo qué sé, está en croata, está en japonés o está donde sea, quedas o no, como nos decían, era como el sol que te broncea, que de Sí, alguna sí, manera pues te estás sí. exponiendo a ese sol. Mira, esa frase no la había escuchado yo nunca, pero yo me la había imaginado yo mismo. Cuando iba a hacer adoración eucarística, que hay días que estás allí y no sabes ni qué rezar o estás lo que sea, y da igual, quédate ahí. Porque estar en esa presencia te va bronceando el alma. Sí, sí, totalmente cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Y Y- entonces se puede decir que las dejaste las pastillas en Medjugorje. Sí, el mismo día que volé hacia allí no tomé ni una. Ya no, ya no supe, ya no tuve ningún comprimido más.
Sí que es cierto que me bajé como la dosis paulatinamente, Ya, pero aún así, luego a posteriori, llamando al endocrino, pues descubrí que lo único que tenías que hacer era dejarte las pastillas de golpe y ya, o que no tenías que hacer y ya está. Fue. ninguna virguería más, que es como, pues bueno, yo aquí complicándome la vida, que si bajando las dosis, que y si me las dejo de golpe, ¿qué va a pasar? No sé Ya. qué. Obviamente cuando te las dejas de golpe, pues de la misma manera que hay cosas que vuelven de golpe, pues la libido también vuelve de golpe. Eso es impresionante, es decir, y yo me preguntaba como, porque claro, esto de tener la... Y sí que es cierto que, a ver, volvió de golpe, pero quieras o no, también te enseñas a controlar y también mediante la oración la puedes controlar, puesto que es tipo como, no, 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 si yo tengo algo sagrado cerca, esto no me... Es como que siento este respeto de que cuando tú estás en misa, que nadie en misa sería capaz de, yo Mm, qué sé, de hacer algo indecoroso, mm, como ponerse la mano en los genitales. Pues esto lo mismo, de decir, como hay algo sagrado cerca y me da como mucho respeto, me siento vigilado, es como que de alguna manera me invita más a ese autocontrol. mm. Pero bueno, sin desviarme mucho, lo que fue la de transición social, en un principio lo sobrepensaba muchísimo y que era impresionante la cantidad de tiempo que le dedicaba al día. Iba al Reddit de trans a ver qué comentaban por ahí, la gente, si había algo que me podía dar la pastilla mágica para ayudarme con este proceso de transicionar. Aún así, sí que, sí que aquí me ayudó bastante quien es actualmente mi exnovia, puesto que pues ella sí que me apoyó muchísimo en la de transición, las cosas como son. Luego terminamos, pero eso ya es, ya es Ok. otra historia. ¿Qué? No, no, que eso es otra historia. Digo, Sí. vale, vale. Bueno, que al final pues la familia, si la familia pues por el pasado que yo tuve pues no podían aceptar la relación, llevábamos muy poco tiempo, las cosas como son. Y nada, es lo típico que si te sucede pronto, aún así lo agradeces que suceda pronto y no suceda más tarde, que la cosa se pueda liar muchísimo más. En todo caso, también pues empecé diciéndole a mi madre, mira, mamá, que yo no me voy a... Yo lo de las pastillas es que no le veo sentido, no voy a seguir tomándome pastillas. Y claro, mi madre dice, uy. Entonces, eso que y si te sale barba y si no sé qué, no sé cuántos, y entonces, claro, como mis padres saben qué hacen las pastillas, pues empiezan a hacer esas preguntas y de esta manera llegaban solos a lo que yo quería. Mi madre pues me apoyó, de alguna manera creo que sintió algún tipo de alivio en ciertas cosas, puesto que quieras o no, hay gente trans que estará de acuerdo conmigo. Incluso lo he escuchado de alguna persona trans diciendo que ser trans es complicarse la vida demasiado, incluso en algunos casos innecesariamente. Y por no decir, bueno, aquí no sé si decir algunos, todos quizás, bueno, no Todos, sé exactamente cuál es la verdad. en todos. Porque es que al final yo creo mira, lo que tú has dicho una cosa que creo que es muy importante y que tiene que ver con las ideologías. El tema de decir, bueno, yo quiero tener una familia, ¿vale? Entonces hay gente que dice, vale, yo he nacido de una manera, es lo que dicen ellos, ¿vale? Yo he nacido de una manera, pero también siento la necesidad biológica, moral y espiritual o lo que quieras de tener una familia. Y no se dan cuenta de esa incongruencia. Es decir, tú me estás diciendo que eres coherente, que eres feliz con tu vida transversalmente cuando tienes dos cosas que chocan. Es decir, ¿vale? O sea, no puedes tener una familia porque mm, estás yendo en contra de lo que naturalmente se te ha dado para engendrar una familia de forma natural. Y al mismo tiempo
eso dices que es como, a mí me lo han dicho, porque he discutido con mucha gente de estos temas y tal, y decían, no, es que Dios me ha hecho así. Ya, pero Dios no te va a hacer de una manera la cual te impida llevar a cabo ese otro deseo natural. O sea, hay una incongruencia ahí que yo creo que eso no puede hacer feliz a nadie, porque vives en la imposibilidad y mucha gente pues se mete en tratamientos, en vientres de alquiler, cosas del estilo, que al final no dejan de ser pues parches que la sociedad esta se ha inventado para imitar a lo que de manera natural pues sale. Y entonces al final yo creo que dentro del fondo de ese de autoconvencimiento que la ideología te va poniendo, al final lo que estás diciendo tú, dentro de ti no estás tranquilo, no hay una paz total. Siempre hay algo que está como que no te deja, no sé cómo explicarlo. Sí, te entiendo perfectamente. Y que en algunos casos puede ser quizás el instinto paternal o maternal Mm, y en otros pues puede ser en decir, jolín, pues yo quiero seguir el camino de Jesús, que luego hay gente que lo dice, ah, es que has mencionado la religión, entonces como que te hacen la cruz y raya y parece como que los católicos vivimos haciendo trampas en algunas cosas. Parece que jugamos al videojuego de la vida con trucos, porque lo que es el tema de la muerte es como decir, no, pues no bueno, sí que pensamos en el tema de la muerte, pero claro, sí. como hay otra vida, pues es como si no pasara nada. Y en esto también de decir, bueno, pues si ser trans no es lo que la iglesia quiere, pues no soy trans y ya está, porque quieras o no, yo siempre lo he insistido, si hubieses quitado la religión de la ecuación, también hubiese transicionado. ¿Cuándo? Hubiese tardado más, porque sí que es cierto que la religión también me ayudó a dar ese empujón de, de transicionar socialmente, contárselo a mi familia y contárselo a mi entorno, que al final de transicionar era mucho más fácil de lo que me pensaba. Y yo dándole muchas vueltas y comiéndome la cabeza de cómo hacerlo y qué tal. Y al final, pues la gente, la verdad que es me han apoyado bastante, e incluso del trabajo también, no he tenido cero problemas. Y ahora mismo, pues ya estoy esperando para volver a mi nombre del DNI y ¿cómo se llama esto? Ah, sí, y el sexo registral también. Ajá, muy bien. Y qué te iba a decir? ¿Tú notas que el sistema te ha puesto trabas, ya no la gente, sino el sistema te ha puesto trabas de decir, oye, ¿para qué vas a de transicionar? O a lo mejor ha intentado convencerte de que no lo hicieras o... Es buena pregunta, la verdad. Aquí sí que es cierto que lo que es la ley del cambio de género y de nombre Mm, es tan fácil como presentarte ahí y decir que quieres cambiarte el nombre y el género. Claro, yo viví lo de antes. Lo de mm, antes era aportar un informe del psicólogo alegando disforia de género, aportar un informe que te llevabas 2 años tomándote pastillas y alguna cosa por el estilo. Lo que si luego te decían para transicionar, no sé si tenías que estar 2 años indocumentado. No lo sé, no estoy seguro, es que no lo sé. pero si hubiese alguna persona que haya de transicionado, que haya pasado por ese proceso, me gustaría saber si ha tenido que pasar por ahí, si fue más fácil o no. Y lo que es el propio sistema, quieras o no, a nivel personal, sentía la sensación de como si estuviese haciendo algún tipo de renuncia, como si estuviese renunciando a algo, como decir un adiós Mm. a algo que ha estado ahí, pero que quieras o no, lo tienes que soltar y, y ya seguir con otras cosas. Y aquí pues sí que ha habido gente en los comentarios que a lo mejor por el hecho de hacer cispassing, que cispassing
es cuando una persona trans hace, pasa como si fuese una persona, sí, o como tú, como yo. Por ejemplo, si hay un chico trans que tú lo ves y parece un hombre de toda la vida, Mm, pues así dicho rápido y mal, pues hace passing. De ahí viene el término. sí. Que como había gente que me decía que como yo hacía passing, que alguno muy puntual dijo pues que era una pena que yo de transicionada y yo pensando, pero ¿pena de qué? La pena hubiese seguido con esto, que de hecho ahora mismo sí que con la pena que lidio, estoy lidiando es un poco como, es decir, tengo 27 años, hay gente que a mi edad o menos ya se han casado o ya Mm. tienen una pareja muy consolidada y yo estoy aquí aún en bachoqueta, estoy yo. Machaqueta. Esto Sí, solo lo vamos a entender los valencianos. sí, que como que estamos aún en pañales Sí. y que quieras o no, sientes como si hubieses perdido quizás la oportunidad o imaginarte bueno, universos paralelos, realidades paralelas Mm. en las que te imaginas con una esposa quizás, pero Pero claro, bueno, aún puede llegar. sí, No, sí, por no te supuesto. agobies. Pero tú te sientes engañado. Engañado, yo creo que sí, porque quieras o no, se habla de que existe la disforia de género, se habla como la transexualidad, como si fuese una realidad más, y que hay mucha gente que puede encajar dentro de ese tipo de realidad y que quieras o no, es como que sí que me siento engañado en el sentido de que si hubiesen abordado este tema de manera distinta, con algún tratamiento que quizás hubiese atacado todos esos traumas de mi infancia, puesto Mm. que, a ver, no conté que recibí bullying Ya. durante toda mi etapa educativa. Hubiesen tratado el tema de la autoestima, el dejar el tema de la pornografía, que por cierto también llevo unos añitos sin mirar nada de pornografía voluntariamente. Otra cosa es que pase que veas alguna imagen subida de tono, pero la quitas. Ya está. Y entrenando el algoritmo de Instagram y de TikTok para que no te parezcan bailecitos Ah, y de hecho que te aparezcan cosas que te interesen, pero que no sea todo esto. Y sí, hablando de lo que es el engaño, pues sí que me sentí engañado en el sentido de que también lo que pensaba que iba a conseguir, pues no lo conseguí y de aquí doy gracias también, porque quizás si lo hubiese conseguido me hubiese aferrado más a ello. muy importante. Pero sí, en términos generales, pienso que caí en este engaño, porque quieras o no, también el discurso, lo que es el discurso trans, se puede, por decir de alguna manera, legitimar desde ciertos aspectos biológicos, que existen ciertas excepciones, que esas excepciones, ya te digo, no te niego que puedan existir, pero otra cosa es tomar la decisión de hacer una transición. Eso ya es una cosa muy distinta. Sí. Y tú no te has llegado a operar. Imagínate la gente que se opera. Ah, ostras, no lo conté. Lo Ah, de la operación, que lo de la operación creo que también ha sido fruto de la providencia que no me haya operado, puesto que yo tenía entendido que para la operación no hacía falta hacer láser, puesto que eso rascaban y quitaban el vello de los genitales. Pero fui como a la consulta porque estaba en lista de espera en aquel entonces porque pensaban operarme, pero los motivos parecían ser más estéticos o por el hecho de que decían que las relaciones sexuales
era más gratificante. Te podías pensar que era como, sí, también lo típico que ves en en el contenido para adultos, que parece que pues los hombres solo tenemos un orgasmo y las mujeres pueden tener muchísimos más. Entonces eso también era algo que había idealizado de lo que era la vida femenina. Entonces, pues cuando fue la consulta me dijo, no, pues esto no está para operar. Te vuelves de aquí un año y, y te haces el láser y todo. Sí que es cierto que me estuve haciendo el láser, pocas sesiones, pero luego llegué a la conclusión de que no quería, de que realmente no quería operarme, de que lo veía un poco como que, pero si no estoy del todo incómodo con esto y que el hecho de perder una funcionalidad o someterme a una operación que es muy peligrosa, porque no es una operación experimental y que es una cosa que el cuerpo lucha constantemente durante toda su vida para cerrar ese tipo de herida, Una que es locura. como una herida abierta Yo es que lo y pienso. que, sí. No, no, que lo pienso y me pongo malo, que es una locura. Ah, vale, pues entonces no doy más detalles sobre esto. No, a ver, si la gente ya se imaginará lo que es, pero que es algo que es tan invasivo que eso el cuerpo nunca deja, lo que dices tú, de luchar. O sea, es demasiado. Y eso que no hemos hablado de la histerectomía, que es en el caso del sexo contrario, Ya. en los que se remueven pues, los ovarios, el útero, parte de la vagina también. Oh, Y eso creo que es una auténtica carnicería. Y luego, pues lo que es la faloplastia, pues no se queda, no se, quedas o no, lo que son las operaciones no son órganos funcionales, es que no lo claro. son pedazos que sí tienen su sensibilidad, tienen sus cosas, pero como tal no No, es algo que no, no tiene la misma función que puede tener el órgano original, por exacto. supuesto. Y que incluso en la misma consulta le dije, oye, ¿y no cubren también lo que es la operación para quitarte los testículos? Puesto que en aquel entonces había considerado para dejar de tomarme el antiandrógeno, pero me dijo, eso la seguridad social no lo cubre. Y nada, pues ya al final pasé de no sentir de rechazar a mis genitales a solo rechazar los testículos a no rechazar nada de ellos. Bien, bendito sea Dios. Sí, me salvó. Gracias a Dios que no fuiste más allá. Qué alegría, qué alegría. Bueno, yo creo que con el tiempo que llevamos, más o menos ha quedado un poco clara la experiencia. Podríamos decir que el abandono o el gran paso de dejar la medicación se produjo, es atribuible a Medjugorje, a la intercesión que hay allí, o cómo lo dirías tú. Yo diría que sí, que lo atribuiría, o atribuiría ahí y que pensaba que también es cierto que como persona joven tiendo a ser más impaciente en algunas cosas y que, quieras o no, pues pienso que sí que me lo dio, pero me lo dio con cierto retardo, quizás cuando ya estaría más preparado para ya, pues, al menos, no sé si es para que me crezca la barba, que no sé si se ve aquí, pero Creo que sí. me salen aquí, han salido bastantes pelos así de golpe. Pasaba de quitarme los pelitos con unas pinzas a luego decir, uy, pero si con las pinzas ya no doy abasto. Y que aparte, quitarte los pelos aquí en pinzas duele muchísimo. Duele. ¿Qué? Eso no me lo puede decir mi mujer, pero yo no lo sé. Porque aún no, en su caso es más fácil porque sí que es cierto que quieras o no, por lo que es la testosterona hace que el pelo sea más grueso y cuando tiras de él se nota muchísimo con con las pinzas. De hecho, pues se ve que
cuando los romanos afeitaban, puesto que en aquel entonces sí que a algunos les dio por afeitarse, lo describían como un proceso así un tanto doloroso. Mm. El uso de pinzas y de filos y todo lo demás. Había en las aldeas, en algunas, aquí en España, que yo sepa, se depilaban las señoras con fuego. Cogían como una... Sí, se lo pasaban así rápido, pum, 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 y fuera. Claro, por las piernas. No me imagino la cara. Ostras, Sí, 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 sí. con el fuego, mira. Sí, sí, sí. A ver, que nadie lo pruebe. Por lo menos en la cara. ¿Vale? No, es Pero que aún creo así que, puede haber alguien que lo pruebe. que mi abuela era del norte y me contaba historias de la aldea, entonces las piernas o no sé qué era, se despilaban. En fin. Bueno, Raúl, muchísimas gracias a Dios por tenerte aquí en este canal. Yo creo que es un testimonio que vas a contar en más canales y que va a crecer porque es necesario que lo haya. Y, y simplemente pedir a todos que recen por Raúl, que Raúl rece por nosotros, que demos testimonio. Venga ese rosario ahí. El rosario es impresionante. A mí me ha pasado ahora una cosa con una novena a San Miguel que también me ha dejado descolocado. Pero todas estas cosas pasan. Quiero decir, ¿por qué la gente reza tanto, tal, no sé qué? Amigos, se reza porque pasan cosas cuando uno reza. Y ya está. Si no, no habría 2000 años de cristianismo. Todo eso está ahí porque pasan cosas. Y esto es un gran ejemplo de ello. Me alegro mucho, Raúl. Sí, encantado de estar aquí, que de hecho lo que dices del cristianismo, había una frase que decía, uno dijo que si la iglesia dura 2000 años, o que decía, yo sé que esta iglesia es la que el Espíritu Santo quiere porque ni los propios curas han Pues podido con ella. ya ves, ya ves. Pues nada, todos los que oigan este testimonio y tengan historias parecidas, por favor, contadlo. No os calléis. Cantad las maravillas del Señor. Cantad las maravillas del Señor. Pues nada, viva Cristo Rey, Raúl. Viva, Viva. y que esto